días. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Se ven como niños todos, bien lindos. No iba a decir gorditos, pero no, lindos. Sabes que todos los niños son gorditos, pero chulos. Qué lindos se ven todos. Dile al que está a tu lado, qué lindo te ves. Ya, nomás era eso, ya le pasaste todo el reporte de la semana. Damos gracias a Dios por este tiempo y por su palabra. Sacrificio vivo es el tema que voy a compartir con ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 1, un versículo conocido por muchos de nosotros, y si no, hoy lo vas a conocer y después lo vas a escuchar muchísimo a lo largo de tu vida cristiana. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acompáñame a orar. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, por cada uno de mis hermanos que se han dado cita en este lugar para recibir tu palabra. Que salgamos de aquí edificados, transformados, que cada palabra que se hable en este momento, en los momentos que han pasado y de aquí en adelante lo que se ha hablado, Señor, te pido que obres en nuestros corazones, que se queden en nuestro ser y que podamos llevarlo a nuestras iglesias para poder, Señor, crecer y adorarte con todo el corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén. En esta enseñanza vamos a ver el papel que juega nuestro cuerpo en la adoración, arriba de la plataforma, pero también abajo de la plataforma y fuera de la iglesia, nuestra vida cotidiana. Generalmente hacemos mucho énfasis en que Dios mira el corazón, amén, eso es verdad, es una verdad. Dios mira el corazón. Sin embargo, hoy veremos que a Dios también le importa todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. A Él le importa todo nuestro ser. Esta porción bíblica está en medio de una clara división. Muchos ven una división entre los capítulos 1 al 11 de Romanos, y a partir del capítulo 12 ven como una división. En la primera parte se hablan cosas muy profundas, teológicas, cosas que han causado incluso controversias entre la cristiandad, pero a partir del capítulo 12 comienza algo muy muy práctico. Pero antes, en el capítulo 11, al final, antes de llegar a esta división ya de forma oficial, digamos que en la frontera, al final del capítulo 11, el apóstol Pablo, después de decir todas estas cosas profundas, todas estas cosas teológicas, irrumpe en alabanza. Romanos 11, versículo 33, una hoja atrás, dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, después de tratar con asuntos muy muy profundos, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Irrumpe Pablo en alabanza, y luego comienza el capítulo 12 tocando cosas muy prácticas, ya no tan teológicas como los primeros capítulos, sino que habla ya cosas que son más prácticas, y no por el hecho de ser prácticas quiere decir que sean menos importantes o que sean menos relevantes u ordinarias. El versículo 11 del capítulo 12, el versículo 1 del capítulo 12 que leímos, comienza con un así que, digan así que. Bueno, eso indica que lo que va a continuar diciendo tiene como base lo que dijo anteriormente. Puede ser, por supuesto, la alabanza, o lo incluye, y todo lo que dijo anteriormente. Y esto nos enseña algo, que lo teológico no está peleado con lo práctico. De hecho, de nada sirve tener una teología muy desarrollada, ser de esas personas que se devoran libros, y no estoy diciendo que esté mal, ese es el principio, que de nada sirve todo ese conocimiento si la vida de la persona que tiene todo ese conocimiento no está siendo santificada, no se está pareciendo a Cristo. Por eso digo que no está peleado lo uno con lo otro, son las dos cosas. Hemos de crecer en el conocimiento de Dios, hemos de conocerle cada vez más, pero al mismo tiempo hemos de parecernos más a Él, porque en la medida en la que nosotros le conocemos,
podemos imitarle, tenemos algo que tomar para poder imitarle. Así que hay un primer punto aquí, una primera aplicación para nosotros, y es que no seamos de los que se llenan la cabeza de conceptos que nunca bajan al corazón. Para algunos su cristianismo o su religión está limitado únicamente al intelecto, solo el pensamiento, solo ideas, solo conceptos, pero nunca bajan de la cabeza al corazón y del corazón a todo el cuerpo, ¿no? Seamos de los que viven una sana coherencia entre lo que se sabe con lo que se practica. Amén. Luego el apóstol Pablo les llama hermanos, después de decir así que, todo lo que dije antes, hermanos. Y esto nos indica algo más, que los receptores, los que están escuchando estas palabras que Pablo va a decir y que ha dicho, eran hijos de un mismo padre. Por eso les llama hermanos. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que no todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos habían escuchado eso? Sí, pues todos somos hijos de Dios, ¿no? Dice el compadre ahí en la esquina. Bueno, nosotros por la palabra sabemos que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Pero dice la palabra de Dios que los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esos Dios les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en Jesucristo vienen a ser hijos de Dios. Los que no son únicamente creación de Dios. Y esto viene a ser relevante. ¿Por qué? Porque el que no es hijo de Dios, le dice Pablo, el hombre natural, así le llama a Pablo al que no ha conocido a Cristo, al que no es hijo de Dios. El natural, el que no ha nacido de nuevo, el que no es hijo de Dios, no puede percibir las cosas espirituales. Para él, de hecho, son locura. Todo lo que tú y yo hacemos, vivimos, practicamos mucho más aquí en nuestras reuniones, es una locura para aquellos que no han conocido a Cristo. Solo los que somos hijos de Dios podemos conectar lo teológico con lo práctico. Y aplicado a la temática de nuestro congreso, solo los hijos de Dios podemos ofrecer sacrificio de alabanza, igual a verdadera adoración. A estos hermanos, incluidos tú y yo, Pablo nos hace un ruego. Dice, así que hermanos, os ruego. El verbo rogar en el original, parakaleo, en el griego, tiene varios usos. Exhortar, consolar, llamar al lado, y también se usa para distinguir a la persona del Espíritu Santo, el paracletos, ¿no? El consolador, el que nos llama al lado. Y eso nos indica la cercanía que Pablo tenía con los hermanos. Y también nos muestra la cercanía que Dios desea tener con nosotros. Por eso nos dio a su Espíritu Santo, porque Él es el que nos llama al lado. Él es el que nos reprende, el que es como ese árbitro que nos pone ahí el silbato, ¿no? Cuando le estamos regando o estamos por regarla. Así Él nos llama, nos exhorta para consolarnos y para enseñarnos la forma correcta de adorarle a Él. El ruego que va a hacer a los hermanos tiene una base, y no es cualquier base. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, Pablo no está tratando de organizar todo para que su ministerio se vea bien. Eso es algo que me llama mucho la atención. A él no le preocupaba mucho su reputación. Las veces que él tuvo que defender de alguna manera su ministerio fue porque lo ameritaba las circunstancias. Era porque no se estaba defendiendo él de forma personal, sino que estaba defendiendo el llamado que Dios le había dado y la iglesia a la que Dios le había llamado a servir, a edificar. Así que nunca vemos a Pablo con este deseo de ser visto, de tener buena reputación, de que hablen bien de él. Es más, él dice, mire, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. A mí no me preocupa ser juzgado por tribunal humano. Y lo vemos a él dando testimonio de Jesucristo y buscando la gloria de Jesús. Así que este ruego que él hace no tiene que ver con una organización o algo de orden para que él pueda verse bien, para que le reconozcan como el gran apóstol, ¿no? Lo que le mueve a él y lo que debe movernos a nosotros es y debe ser algo mucho más alto que nosotros mismos. El mundo se limita hasta esto, ¿no? Ámate a ti mismo. El hombre natural hasta ahí se limita. Ámate a ti mismo. Y claro, nos amamos a nosotros mismos, por eso no nos aventamos a la vía del tren ligero cuando viene el tren, ¿verdad que no? O sea, nos amamos, por eso nos sustentamos. Pero el Espíritu Santo y el Señor nos lleva más allá, y es a pensar en algo más alto o en alguien más alto que nosotros mismos. Y se trata de Dios, de sus misericordias, específicamente aquí. De hecho, el salmista dijo en el Salmo 36:5 que sus misericordias llegan hasta los cielos. Aplicándolo a nosotros los ministros de alabanza
continuamente estamos dirigiéndonos hacia el pueblo. ¿Te has dado cuenta de eso? Es más, la posición en la que estamos acomodados en la plataforma, estamos viendo hacia la gente, ¿no? Así que la gente nos está viendo. ¿Cuántos ministros de alabanza hay acá? Dirigentes o músicos. A ver, levante la mano, que no les dé pena. Eso, pues hay bastantes, mira. Así que la gente nos está viendo y nosotros nos estamos dirigiendo a ellos, ya sea verbal o no verbalmente. Ellos nos están viendo a nosotros y la manera en la que nosotros adoramos o alabamos a Dios es una invitación para ellos o una inspiración para ellos. Y los que tenemos el micrófono y dirigimos la alabanza, esto seguramente se tocó en los talleres o en las clínicas el día de ayer, asegurémonos de que cuando nos dirijamos al pueblo, lo hagamos con firmeza, porque estamos hablando la palabra de Dios, haciendo invitaciones que están en la palabra de Dios, pero hagámoslo también con amor. Y esto aplica también no solo de nosotros los que ministramos hacia la iglesia, sino entre nosotros, entre consiervos. Porque a veces en el estrés y en el córrele, ¿no? de todo el asunto del culto, etcétera, a veces podemos llegar a ser ásperos con las personas. Y aquí vemos a un Pablo no regañando a la gente, no dándoles con el garrote a la gente. No, ese no era el liderazgo de Pablo, aunque era un hombre firme, pero era un hombre que se acercaba a los demás con amor. Les dice: hermanos, os ruego. Y este ruego, repito, no es por su propia gloria, sino dice por las misericordias de Dios. Eso es lo que nos une a nosotros, a mí que estoy acá arriba y los que estábamos ministrando, con ustedes que están allá abajo. Lo que nos une son las misericordias de Dios. Así que ahora hablemos de ellas, hablemos de las misericordias de Dios. El concepto bíblico de misericordia nos transmite la idea de la compasión que Dios siente por el hombre. O sea, en términos generales, misericordia es compasión, no lástima, sino compasión. Es esa empatía que tienes con alguien que está pasando por un momento difícil, por una prueba, por una circunstancia, y ves a la persona y dices: lo veo y quiero llorar con él. Y eso es bíblico, ¿no? Llorar con los que lloran. Ayer veía a unos hermanos aquí que acaban de pasar por un momento difícil, y al verlos no pude decirles nada más que darles un abrazo, y en ese abrazo espero haberles transmitido que me duelo con ellos por la situación que están pasando. Bueno, misericordia es eso, obviamente a la millonésima potencia, ¿no? Esa compasión que Dios siente por el hombre. La palabra de Dios dice que Él, Dios, es rico en misericordia, en Efesios 2:4, que es Padre de misericordias, dice en 2 de Corintios 1:3. Ahora, ¿qué tienen que ver las misericordias de Dios con nosotros? ¿Sí? Con nosotros los creyentes, con los hijos de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 nos responde: nos salvó, dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Este texto: el hombre y su inhabilidad, las misericordias de Dios y alabanza y adoración. Vamos a tratar de responderlo en los siguientes minutos. Nosotros, como hombres, como seres humanos, estábamos necesitados e incapaces para salvarnos. Esto nos queda claro. Y en vez de Dios pagarnos conforme a nuestras rebeliones, dice la palabra que engrandeció sobre nosotros sus misericordias. ¿Cómo? Apiadándose de nosotros, y sin merecerlo, dando a su Hijo unigénito para perdón de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Dios por la humanidad. Amén. No solo nos salvó, nos ha coronado de favores y misericordias, como dice el Salmo 103:4. ¿Cómo? Rescatando del hoyo nuestra vida y sanando todas nuestras dolencias. Estoy recitando lo que dice ese salmo, porque ilustra y expresa lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos rescató del hoyo, y a lo mejor tú dices: no, pues yo no estaba en un hoyo muy profundo, pero estabas finalmente en el hoyo y íbamos camino al infierno sin Dios. Podríamos hablar horas acerca de las misericordias de Dios, las cuales son nuevas cada mañana para nosotros, pero no es el tema principal de esta enseñanza. Lo que debemos tener en cuenta es que el ruego que tiene que ver con adoración, con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, tiene como base las misericordias de Dios, es decir, lo que Dios ha hecho por nosotros. Si lo vemos desde esa perspectiva, no va a ser difícil responder a cualquier cosa que Dios nos pida. Si Dios nos pide algo,
no vamos a pensar en lo difícil que es eso que Dios nos está pidiendo, hablando de sacrificios, hablando de obediencia. No vamos a pensar, ay Señor, es que esto está muy difícil, perdonar al que me ofendió, esto está muy difícil. No vamos a pensar en eso, sino debemos de pensar en lo que Dios hizo por nosotros, en sus misericordias, y así no será complicado obedecer y responder a Dios. La adoración no es una imposición. El servicio a Dios tampoco es una imposición. O alguien está aquí a la fuerza, lo trajeron esposado o algo así, ¿no? Y de hecho no servimos a Dios tampoco por imposición. Todos lo hacemos, bueno, ni por temor lo hacemos a perder algo o por recibir algo de Dios. Lo hacemos en respuesta a esto precisamente, a las misericordias de Dios, a ese gran amor que Él ha tenido para con nosotros, a esa misericordia y esa compasión que Él ha tenido por nosotros. No solo son bonitas frases, son una realidad. Esto es una realidad. Podríamos preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué el domingo, que es el día que todos descansan, me despierto todavía más temprano que el resto de los hermanos en la congregación, preparo mi instrumento, preparo mi atuendo, mi ropa y me voy a practicar y después me voy hasta el final recogiendo mis instrumentos o los cables, etcétera? ¿Por qué lo hago? Lamentablemente hay ministros de alabanza que cuando se les exhorta se ofenden, se amargan y algunos se van, abandonan la iglesia o el ministerio diciendo que es que no se me trató como yo me merecía, ¿sí? Es que siento que me están presionando, siento que me están manipulando, y dicen cosas como estas. Bueno, eso es una muestra de no estar haciendo las cosas por las misericordias de Dios, sino por mí y para mí son todas las cosas, ¿verdad? A mí que me traten bien, a mí que me consideren, a mí que me den un trato especial, etcétera. Cuando tenemos la mente las misericordias de Dios, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra obediencia van a fluir. Amén. El llamado es a presentar, es decir, a poner a disposición nuestros cuerpos. Aquí es a donde quería llegar. Dios nos está llamando por medio de su palabra. Pablo está llamando a los romanos, a ti y a mí, a presentar nuestros cuerpos. Y el ruego, o la base del ruego, son las misericordias de Dios. Presentar nuestros cuerpos. La palabra que se usó en el original para cuerpo es la palabra griega soma. Es el cuerpo como un todo, el instrumento de vida, tanto si es de hombre viviente o muerto, no es el todo del hombre, ya sea literal o figurativamente. La referencia general es entonces el todo del hombre, es decir, que todo nuestro ser se ha puesto a disposición de Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Todo, digan todo. No nada más un pedacito, no nada más un poquito, sino todo. Ahora, ¿cómo está constituido el hombre? Bueno, muchos coinciden en esto, en que el hombre es un ser tripartito, que tiene tres partes. Tiene el espíritu, tiene el alma y tiene el cuerpo. Y esta división la podemos encontrar en la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5, versículo 23. Aquí vemos espíritu, alma y cuerpo, esta división y este concepto de que el hombre es un ser tripartito. Dice Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjate, es una santificación completa. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos brevemente alguna de estas tres partes en las Escrituras. El espíritu, habla allí en 1 Tesalonicenses, neuma en griego, es ese soplo de Dios. Dice la palabra que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y después sopló sobre su nariz aliento de vida y Adán fue un ser viviente. Adán vino de ser únicamente materia a ser un ser viviente por ese soplo de Dios en él. A diferencia de los animales, Dios solo decía, sean las bestias del campo y las aves y los peces, y no era necesario que Dios soplara aliento de vida sobre ellos. Por la palabra de Dios eran ellos creados. Pero vemos aquí que el hombre no es un animal, aunque el mundo quiera animalizar al hombre. Ustedes saben a qué me refiero.
Dios lo distinguió de los animales soplando sobre su nariz aliento de vida. Eso está en Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este soplo de Dios le comunicó vida al hombre. Pero fíjate algo más. No solo le comunicó vida, le comunicó también su carácter. Dios le comunicó su carácter a el hombre. El espíritu es inmortal. Estoy poniendo algunos puntos importantes acerca del espíritu. El espíritu es el soplo de Dios, comunica el carácter de Dios. Por eso algunos hombres, aunque no sean cristianos, manifiestan ciertos atributos de Dios, como la justicia y otros más. Pero algo importante aquí es que el espíritu es inmortal. Los que creen en Cristo van a tener o vamos a tener vida eterna, espiritualmente hablando. Y los que no creen serán condenados a una muerte espiritual eterna, un sufrimiento eterno. Así que por eso digo que el espíritu es inmortal. Además de espíritu, el hombre tiene también alma. En el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea nefesh, que es el centro donde radican los sentimientos, en donde radican las pasiones, el conocimiento y la voluntad de cada persona humana. En el griego se utiliza la palabra psuke, de donde se deriva psicología, psicológico, todo este lenguaje. Y en el griego nos comunica o nos dice que es el asiento de la personalidad. Ese es el alma, el asiento de la personalidad. Hay personas que son efusivas, esa es su personalidad, eso es lo que muestra su alma, ¿no? Por eso dicen, esa persona es el alma de la fiesta, ¿no? O sea, es una persona carismática, etcétera. Pero hay otro tipo de carácter. Así que en el alma se concentran por lo menos tres aspectos: la personalidad, los pensamientos y las emociones o sentimientos. Vamos a Hechos capítulo 14 para que veamos la palabra alma o psuke en griego en la palabra de Dios. Hechos 14, versículo 22. El apóstol Pablo había sido apedreado en Listra y milagrosamente se levantó. Lo dieron por muerto, pero milagrosamente se levantó. Y lo que hizo pues no fue ir a tomarse unas vacaciones, sino fue ir a trabajar en la obra de Dios. Fue nuevamente a la ciudad de la que lo sacaron para apedrearlo, acompañado de Bernabé. Y eso es lo que fue a hacer allí después de levantarse de un apedreamiento. Dice Hechos 14, 22, confirmando los ánimos, psuke, el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo decía todo apedreado, ¿no? Todo ensangrentado, yo creo. Entonces él fue a animar a las personas. Es decir, Dios también nos anima. Algunos están peleados con las emociones, pues yo no sé, han de ser de palo, no sé. Pero a Dios le interesan nuestras emociones y Él nos anima también. Y aquí vemos a Pablo, un siervo de Dios, animando a los discípulos. Pero no para que busquen su mejor vida ahora, sino para que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Ahora hablemos del cuerpo. No como el todo que mencioné hace un momento, sino como la parte física, tangible, material, o sea, la cabeza. A ver, tócate la cabeza, ¿sí? Las manos, los pies. Esto es el cuerpo que nosotros tenemos. Date un pellizco ahí si te estás durmiendo, ¿no? Este cuerpo físico va a morir. El espíritu es inmortal, el espíritu no muere. Sin embargo, el cuerpo sí va a morir. Y eventualmente el cuerpo de los creyentes, este cuerpo material que tenemos, va a ser transformado en un cuerpo físico pero incorruptible. A mí me apasiona hablar de ese tema, ¿no? Porque es lo que nos distingue de cualquier religión. Nosotros creemos que no es que vamos a reencarnar en hipopótamo o quién sabe qué marihuanadas, ¿no? Nosotros creemos que este cuerpo físico, sea o esté como esté, en la condición que esté, si nos cremaron o si nos ahogamos y las partículas quedaron ahí en el Golfo de México, no sé dónde, Dios con su poder, con el poder de su palabra, poder creador con el que hizo todas las cosas, va a hablar y nuestros cuerpos se van a formar nuevamente y se van a transformar en un cuerpo incorruptible, un cuerpo que va a ser físico, tangible, pero que ya será inmortal.
Y la cualidad más importante de este nuevo cuerpo transformado que recibiremos será que vamos a poder estar delante de la presencia de Dios. Lo que no es posible para el hombre, según la palabra, porque si está frente a Dios va a morir. Este cuerpo no tiene la capacidad de estar delante de la presencia de Dios, pero el cuerpo nuevo que Dios nos dará, ese sí tendrá la capacidad de estar delante de la presencia de Dios. Por esto digo que me apasiona, es mi anhelo. Y cuando me duele algo digo, Señor, espero el cuerpo nuevo, porque ese no le va a doler nada, ni va a engordar, ni le van a doler las rodillas. Amén, dicen. Creo que fue lo que les entusiasmó más de la enseñanza, ¿no? 2 Corintios 4:16. Aquí vemos una distinción entre el cuerpo y el espíritu. 2 Corintios 4:16, yo tengo la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Ese es el lenguaje de un siervo de Dios. Nunca me doy por vencido. No como el que mencioné hace un momento, ¿no? Ay, me voy porque no me trataron como yo merecía. No. Nunca me doy por vencido. Si fuera la versión Jalisco habla hoy, diría, no me rajo. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, y es verdad, el cuerpo lo sabe, que está muriéndose, no está evolucionando, sino involucionando, nos hacemos cada vez más viejos. Pero dice, nuestro espíritu va renovándose cada día. No puedes hacer nada porque tu cuerpo físico no envejezca. Hay algunas cositas, ¿no? Pero ayudaditas que uno se puede dar, ¿no? Aquí la estiradita y todo esto. Pero tarde o temprano se va a colgar todo el asunto, ¿no? Va a quedar mal. Pero el espíritu sí podemos irlo renovando día con día. ¿Qué atención le ponemos a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual? Estamos renovando cada día. Es buena idea hacerlo. El apóstol Pablo no les dice a los romanos que presenten sus mentes. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus mentes. No. Tampoco les dice que presenten sus espíritus. No, tampoco. Les dice que presenten sus cuerpos. ¿Por qué? Esto es porque la cultura de los romanos estaba en ella estaba muy arraigada la idea de que el cuerpo iba a ser destruido y que lo que importaba realmente era el espíritu. Ellos no creían lo que mencioné hace un momento, que nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Ellos decían, no, el cuerpo se lo van a comer los gusanos y ya. Es una idea que sigue a veces entre nosotros, ¿no? Ellos decían, no, lo que importa es el espíritu. De esta idea se gestó la doctrina gnóstica, con la que batalló el apóstol Juan hasta el final de su vida, los gnósticos. Los gnósticos decían que la materia es mala y el espíritu es bueno. Y dices, bueno, suena bien, la materia mala, el espíritu bueno, el espíritu es el que se va con Diosito, está bien, ¿no? Pero esto tiene implicaciones, esta doctrina tiene implicaciones. Algunas muy serias, por ejemplo, que Cristo no se encarnó. Ellos decían, no, si la materia es mala y el espíritu es bueno, ¿cómo Dios se va a encarnar? Si el cuerpo es malo, la materia es mala. Entonces desde esa idea empezaron a decir, no, Cristo no se encarnó. Por eso Juan dijo, todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne, viene de Dios. Ahí estaba batallando con esta idea. Según ellos, Dios no tiene nada que ver con el cuerpo, que es materia. Otra implicación ahí. Bueno, si el cuerpo es malo y a Dios lo que le interesa es mi espíritu, entonces puedo hacer con mi cuerpo lo que sea. Que siente el cuerpo lo que recibe, como dice mi amigo el pastor Raúl Morboa. Dale vuelo a la hilacha, adelante con el cuerpo. Hay que dejarlo ser. Lo que tu cuerpo te pida. ¿Te suena familiar eso? Como que es la filosofía de hoy en día, ¿no? Tú prueba de todo. Esa mentalidad todavía está entre nosotros, como dije. Inconscientemente, y digo entre nosotros los cristianos, inconscientemente tendemos a pensar que a Dios únicamente le interesa mi espíritu. Y tomamos esa idea, esa verdad bíblica. Dios mira el corazón. Fíjate cómo a veces aislamos verdades y al aislarla de otras verdades, como la que estamos viendo, caemos en el error. Y pensamos, a Dios nomás le interesa mi espíritu. Él conoce mi corazón, ¿verdad? Sí, pero nosotros vemos tus acciones, brother. ¿Sí? No, Dios conoce mi corazón. Y tendemos a pensar que nuestras emociones no le importan a Dios, que nuestro cuerpo no le importa a Dios. De hecho es rarísimo. Yo he buscado conferencias en YouTube, etcétera. Es rarísimo que desde un púlpito se enseñe a una iglesia a cuidar nuestros cuerpos.
¿Has oído alguna vez predicaciones? Hermanos, la palabra dice que cuidemos nuestros cuerpos, porque a Dios le interesa también nuestro cuerpo. Muy raro, muy, muy raro. Lo vemos como un tema mundano. No, ¿para qué viene a hablar usted aquí de nutriología? No, nos queremos hablarnos de la palabra, ¿sí? Lo vemos como algo mundano. Lo confundimos con vanidad. No, eso es vanidad, eso es del mundo. Con algo desconectado completamente de la Biblia. Pero precisamente por eso, el versículo 2 de Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo. Este siglo hace un sobreénfasis en el cuerpo, en la vanidad, etcétera, o minimiza la realidad de que hay que cuidar este cuerpo. El gnosticismo enseña que solo lo que importa es el espíritu. Nuestro cuerpo le importa a Dios, ¿sabes? Tanto le importa que nuestro cuerpo, te voy a decir una verdad bíblica, nuestro cuerpo es templo del espíritu. Dice 1 Corintios 6:19 y 3:16. Nuestro cuerpo, no dice vuestras mentes, dice vuestro cuerpo. A ver, dale otra pellizcadita ahí, vas a salir todo moreteado de esta prédica. Nuestro cuerpo es templo del espíritu. A Dios le importa nuestro cuerpo tanto que también redimió nuestro cuerpo. ¿Sí? No solo redimió nuestra mente o nuestro espíritu, Él nos redimió todos completitos, toditos. Por tanto, este cuerpo que tenemos nosotros no nos pertenece, es prestado. 1 Corintios 6:20, porque a lo mejor te quedaste como, ¿cómo? Sí, el cuerpo que tenemos es prestado por Dios, le pertenece a Dios, Él lo redimió. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu. No, primeramente dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las dos cosas, los cuales, cuerpo y espíritu, son de Dios, le pertenecen a Dios. Así que ¿de quién es tu cuerpo? Dios. Qué bien. Y si eres casado, tampoco te pertenece, es de tu esposo. Si eres casada, es de tu esposo. Si eres casado, es de tu esposa. Es lo que dice la palabra. Así que menos te pertenece a tu cuerpo, ¿no? Ya que nuestro cuerpo no nos pertenece, tiene todo el sentido de que lo pongamos a disposición de aquel que lo compró. ¿Sí o no? Si le pertenece a Él, pues tiene sentido que se lo presentemos a Él. Tiene todo el sentido que honremos nuestro cuerpo para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo yo honrar mi cuerpo para la gloria de Dios? Bueno, sustentándolo, cuidándolo. Estoy usando palabras bíblicas. ¿Para qué? ¿Para qué sustentaré y cuidaré mi cuerpo que le pertenece a Dios? Para la venida del Señor Jesucristo. Y esto es más práctico de lo que parece. Por ejemplo, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? Cuidamos nuestro cuerpo cuando evitamos los desvelos. Y dices, ¿qué tiene de espiritual eso, pastor? Pues es una manera de cuidar nuestro cuerpo. Hay veces que es inevitable desvelarte, ¿no? Vas a tomar un viaje, etcétera, y te toca. Pero hay veces que por voluntad propia te desvelas viendo Netflix hasta las 3 de la mañana. O viendo la serie que esté de moda, ¿no? La que sea, no quiero decir la de Luis Miguel para que no se distraigan. 3 de la mañana. Y te tienes que despertar a las 5 o a las 6. Bueno, evitando los desvelos cuidamos nuestro cuerpo. Otra forma de cuidar nuestro cuerpo es evitar el afán y la ansiedad. Evitarlo. Hay veces que están allí, Jesús enseñó y dijo, por más que se esfuercen, no van a poder añadir a vuestra estatura un codo. Yo digo, ay Señor, si hubiera podido. ¿Y si tengo mucha fe? No, el principio ahí no era la estatura, sino era el afán, ¿no? El preocuparse. Hay cosas que no podemos arreglar, pero nuestra mente está ocupada pensando en eso. Evitar el afán, evitar la ansiedad. Y yo sé que esto puede ser difícil, porque cuando estás estresado te dicen, no te estreses. Y dices, pues ¿cómo? Y te estresan más, ¿no? Pero bueno, una buena idea es teniendo una buena administración de nuestro tiempo, no echándonos compromisos con los que no podemos, delegando a otros, etcétera, ¿no? Otra forma de cuidar nuestro cuerpo es evitar el sedentarismo. ¿Se entiende esa palabra? Sedentarismo. O sea, estar inmóvil. Y en la cultura posmoderna en la que vivimos, pues tendemos a estar así, sentados. Todo lo hacemos desde la comodidad de nuestro hogar. Si nos da hambre, pedimos comida y nos la traen, ¿sí? Y mandas a tu hijo que recoja la comida, ¿no? Que la traiga al sofá.
Y si de pronto allá en Estados Unidos, no sé si acá también ya salió esa aplicación del supermercado más famoso del mundo, que te suscribes y te traen lo que tú quieras hasta la puerta de tu casa, todo lo que sea. Se me olvidó el jabón, ya no te tienes que parar, ir hasta el supermercado, te lo traen hasta la puerta de tu casa. O sea, ya no te paras para nada, para nada. Otros a la iglesia, pues también iglesia en línea, ¿no? Y dicen, póngase de pie y tú estás aquí en tu sofá, ¿sí? Comiéndote lo que te trajeron por Didi Foods, ¿no? Eso es el sedentarismo. Bueno, evitando el sedentarismo, cuidamos nuestro cuerpo, parándonos, moviéndonos. Cuando Dios llamó a Elías de la cueva, le dijo, come y camina. O sea, lo mandó a alimentarse, a cuidar su cuerpo y a caminar, porque le quedaba largo camino. Iba a hacer todavía la obra de Dios. Es que a Dios le interesa nuestro cuerpo. Cuidamos nuestro cuerpo bebiendo agua. Por cierto, no veo una por aquí, ¿no? Pero bebiendo agua, cuidamos nuestro cuerpo, hidratándonos. Muchas enfermedades vienen por no estar bien hidratados. Otra forma en la que cuidamos nuestro cuerpo es comiendo alimentos nutritivos. Ya sé que todos me están viendo raro, pero es lo que me tocó. Alguien mencionó algo en una de las enseñanzas y platicaba con alguien y me decía, estuvo dura. Le digo, no, espérate a la que viene el último día. Sobre este punto, ¿no? Fue Julio cuando hablaba de las carnitas y las tostadas de pata. Bueno, alimentos nutritivos. Obviamente comerte una tostada de pata al año está bien. Un pastel, ¿por qué crees que el pastel se come en el cumpleaños? ¿Porque es para comerse todos los días? No, es para comerse una vez al año. Pero lo malo es que es una iglesia bien grande y tenemos fiesta todos los días, ¿no? Y comemos pastel todos los días. Comiendo alimentos nutritivos, o sea, ir al supermercado y revisar las etiquetas y ver qué es lo que me nutre y qué es solamente aire o basura que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Si todo eso te parece exagerado, si te parece ajeno a la adoración y te dices, yo pensé que el pastor David me iba a hablar de las escalas, de los modos griegos, ¿no? Bueno, si te parece exagerado, si te parece desconectado de la palabra y de Dios, entonces déjame decirte algo, en el amor de Cristo. Estás muy conformado a este siglo. Si esto te parece ajeno, extraño, ofensivo, porque bueno, yo vengo de un país en donde todo les ofende, ¿no? O sea, demandan a todos porque lo vieron feo, ¿no? O sea, y esto es ofensivo, es porque yo amo mi cuerpo así como está. No, pues no se ve que lo ames mucho porque no lo cuidas mucho, ¿no? Si es así, entonces pues estás muy conformado a ese siglo. Lamentablemente, y lo quiero decir con todo el respeto y con todo el amor, muchos miembros de los equipos de alabanza no rinden en su ministerio. No están rindiendo porque su salud, o sea, su físico, su salud física y mental también está afectada. ¿Por qué? Por no cuidar sus cuerpos. Muchas enfermedades están conectadas a lo que comemos. Hay incluso enfermedades que se curan con una buena alimentación. O sea, por eso dicen que tu alimento sea tu medicina, ¿sí? Para que después la medicina no sea tu alimento. Y digo que pues, muchos miembros de los equipos de alabanza no rinden. O sea, no avanzan en su desempeño de lo que hagan porque su salud está mal. Y esto no es por una enfermedad que fue, pues que surgió de pronto, ¿no? Inesperada, sino fue una enfermedad que nosotros mismos o ellos mismos se provocaron. Lamentablemente algunos utilizan sus cuerpos para la inmundicia. ¿Se entiende? Alguien lo mencionó ya, ¿no? Utilizar dispositivos para ver cosas que no le agradan a Dios, impuras, pornografía. Esos mismos dispositivos que después utilizan para subirse a ministrar la adoración, la alabanza. Es lamentable. Utilizar ese cuerpo para la inmundicia y después tratar de presentarlo a Dios en adoración delante de la congregación. El punto aquí es que le entreguemos nuestros cuerpos al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos diga cómo tratarlos. Señor, yo estoy acostumbrado a usar mi cuerpo así, yo lo trato así, pero ¿por qué no te lo entrego? Y tú me dices cómo debo sustentarlo, cómo debo tratarlo. Y Él nos va a responder, como Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella, sustentándola y cuidándola. Esto nos lleva al siguiente punto, y es que nuestros cuerpos son como un sacrificio vivo. Digan, sacrificio vivo. La palabra sacrificio
debía llamarles la atención a los receptores de la epístola, ya que ellos estaban acostumbrados, estaban habituados a los sacrificios de ídolos. Eso era algo común para ellos. Yo no sé qué tan seguido nosotros o tú ves sacrificios. Yo no. Es más, yo creo que nunca he visto uno. ¿Quién ha visto alguna religión que estén sacrificando un animal? Yo no. En persona, así en vivo, no. Es más, yo creo que nunca he visto cómo le tuercen el cuello a una gallina, ¿no? A un pollo, ¿no? Sería traumático para mí. Los demandaría por traumarme. Pero ellos sí estaban habituados a los sacrificios. En la mente de Pablo estaba el sacrificio del holocausto del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba en su mente cuando les decía: así que por todo lo dicho antes y por la alabanza que ofrecía el Señor, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Venía a él este sacrificio. Para los judíos, los elementos de la adoración eran el santuario, el sacerdote y el sacrificio. Lo hemos visto. 3 S's, apréndetelas: el santuario, el sacerdote y el sacrificio. Esto era para los judíos. Y el Señor Jesucristo viene a ser la realidad de estos elementos. Ya se tocó esto, por esto puedo decirlo rápidamente. El santuario, el templo. El Señor Jesús es mayor que el santuario. Él dijo: uno mayor que el templo está aquí entre vosotros. Él lo dijo. Él es ese gran sumo sacerdote. Ahí está la segunda S. El santuario, el sacerdote, dice la palabra en Hebreos 4:14, que Él es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ningún otro sumo sacerdote traspasó los cielos. Y esto habla de su ascensión. Y el sacrificio, Cristo mismo es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. ¿Y nosotros qué? Bueno, nosotros los creyentes, los hermanos de los que habla Pablo, somos, dice la palabra, coherederos con Cristo. Es decir, nosotros venimos a ser también santuario, templo del Espíritu Santo, lo mencioné hace un momento. Venimos a ser también sacerdotes. Dice la palabra que somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y sacrificio, también, lo estamos viendo aquí, venimos a hacer un sacrificio. Y algo que llama mi atención es que dice sacrificio vivo. No es que yo ya me convertí y ya así como que ahí acabó todo. No. Es un sacrificio vivo. Constantemente estamos poniendo nuestros cuerpos sobre el altar del sacrificio. Esto derriba la idea de que no, Dios y yo. Y yo no necesito congregarme, ¿sí? Porque Dios y yo. No. Presente su cuerpo. Hermanos, yo estoy con ustedes en espíritu. No, presente su cuerpo. Pastor Julio, Pastora Janet, estoy con ustedes en espíritu. No, pues hace falta, ¿no? El instrumento que tocas, vente. Aquí se nos presenta esto de un sacrificio que no muere. Porque el animal para el sacrificio moría y ya. Otro animal y moría y ya. Pero aquí nos está hablando, repito, de un sacrificio que no muere. Un sacrificio que mientras que está vivo es sacrificado constantemente. O sea, esto es interesante, ¿no? Concuerda con el llamado de Jesús. Un llamado a renunciar a nosotros mismos cada día. Si el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, sacrificio vivo, y sígame. Cada uno de nosotros, por las misericordias de Dios, estamos llamados a una vida sacrificial, pero no para obtener algo. Eso ya lo hizo Cristo. No para obtener algo, sino porque ya lo tenemos todo en Cristo. Amén. Repito, cada uno de nosotros hemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no para obtener el favor o obtener algo de Dios, sino porque ya lo tenemos todo en Cristo. Ahora sí, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros espíritus y nuestras mentes le agradan al Señor, porque le pertenecen a Él por medio de Cristo, doblemente redimidos. Todos nosotros y nuestros cuerpos, todo ha de ser presentado como un sacrificio al Señor. Pero luego dice un sacrificio vivo, algo que está constantemente en el altar. Pero también dice un sacrificio santo. Digan sacrificio santo. Y esto concuerda con lo que Dios requirió en la ley, en el Levítico. Él decía que el animal que debía ser presentado para sacrificio debía ser un animal como sin defecto. Si no podían traer la ovejita que ya necesitaba reparaciones y todo, ¿no? Ya necesitaban mandarla al servicio a sacrificio. No.
tenían que traer la más bonita. La ofrenda que trajo Abel a Dios fue una ofrenda que era de lo más gordo, ¿no? Era de lo mejor. Así que dice aquí la palabra que seamos nosotros un sacrificio santo, sin defecto. Y no quiere decir que nuestros cuerpos y nuestras vidas sean perfectas, porque ya se ha dicho acá también, ¿no? Nadie somos perfectos, no lo somos. Todos somos imperfectos de una o de otra forma. Pecamos de palabra, obra u omisión. A lo que se refiere es a una vida apartada de aquello que no le agrada a Dios. Ese es el concepto de santidad. Algo separado para un propósito. No es solamente algo separado y se queda por ahí. No. Es separado para un propósito divino, para un propósito santo. Así que a lo que se refiere, repito, es una vida apartada de aquello que no le agrada al Señor y dedicada a Él, a su servicio, a sus propósitos. Y es que no se trata solo de separarse para ciertas cosas. Esto es lo que nos comunica la idea de un sacrificio santo. Hasta los de las sectas se separan para ciertas cosas, ¿no? Hay hasta sacerdotisas de otras religiones, ¿no? Que se separan para otros propósitos. No. Se trata de apartarse para un propósito específico, que es alabar y glorificar a Dios. Para eso fuimos creados, para alabanza de su gloriosa gracia. Nuestra vida implica separación constante de cosas pecaminosas. Incluso voy un poquito más allá. Nuestra vida implica separación incluso de cosas que pueden ser lícitas, pero que no nos convienen, como lo hablábamos ayer en la mesa redonda. ¿Puedo hacer esto? Claro que puedes. La pregunta es si me edifica. Esa es la pregunta correcta. Nosotros ya no vamos por el haz o no haz, sino que vamos por el me edifica o no me edifica. Eso es discernimiento. Escoger, sacar de lo malo, sacar lo bueno, y de lo bueno sacar lo mejor. Por esto estaba hablando hace rato de que nuestro espíritu sea renovado. Los que servimos en la música, yo creo que se espera, después de lo dicho antes, que separemos o que no separemos de ciertas actividades, ¿no? A veces nos separamos de ciertas actividades para dedicarnos a aprender las canciones que nos toca enseñar a la iglesia o dirigir. ¿No te ha pasado? Que vamos a la fiesta de no sé quién y todos están allá y tú en la casa ensayando, practicando, perfeccionándote. O están todos en un convivio y tú estás en una clase o en un Zoom o etcétera, ¿no? Capacitándote para hacer las cosas mejor. Eso es separación, eso es santidad, separarme en una de sus acepciones. Los que servimos en la música deberíamos también de separarnos de tendencias, lo que se ha hablado, ¿no? Del vino y la sidra del mundo, de tendencias y modas, y dedicarnos a lo que el Señor está haciendo específicamente en nuestras vidas. Ese es el punto acá. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Esta canción que yo voy a sacar para ensayar con el grupo de alabanza, ¿tiene algo que ver con mi experiencia con Dios? ¿Tiene algo que ver con la experiencia que mi iglesia está viviendo? Cosas que se tocaban ayer también en la mesa redonda. Eso es separación, porque yo puedo imponer lo que a mí me gusta y lo que veo en otro lado, pero si no tiene nada que ver con mi vida, ¿qué sentido tiene? Si no tiene nada que ver con la iglesia en la que sirvo, ¿qué sentido tiene? Sino que sea todos unánimes, ¿no? Después añade que el sacrificio debe ser agradable a Dios. Para entender esto, será bueno traer a la mente un momento que es imposible de no mencionar en un evento de alabanza, ¿no? Y es aquel momento cuando el rey Saúl es desechado por Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dios le había dicho a Saúl claramente las instrucciones de lo que debía hacer y le dio detalles, ¿no? Como que lo conocía. Le digo, mira, vas a matar animales y todo, hasta la cucaracha, todo, vas a matar todo, ¿no? ¿Y Saúl qué hizo? Obedeció, pero parcialmente. Y separó algunas cosas, dijo, eso se ve bueno, esto guárdamelo para más al rato, esto póngamelo para llevar, ¿sí? Etcétera. Y después se presenta delante del profeta y le dice, yo hice la voluntad de Dios. Y el profeta, ¿quién te preguntó? ¿No? Ahí es como yo detecto a los que andan en desobediencia. Siempre andan presumiendo lo que no, yo hice. Cálmate, Saúl. Entonces el profeta reprende
a Saúl y le dice, primero de Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? O sea, puede estar el sacrificio vivo, puede estar apartado de otras cosas, presentado a Dios, pero puede no ser agradable a Dios. Ese es el principio que estamos viendo acá. Es muy claro, la obediencia a Dios es más importante que el sacrificio que le podamos ofrecer. Está el sacrificio que yo mismo confeccioné y yo mismo realicé y dije, Señor. Y está Dios diciendo, es que ese no es el que yo te pedí. O a lo mejor, aquí está lo mejor, Señor, te lo entrego. Pero te dice Dios, es que yo te pedí todo, no nada más lo mejor, ¿sí? De un poquito, yo te lo pedí todo. Podemos pretender ofrecer lo mejor para el Señor, pero si no estamos obedeciendo a lo que Él nos dice, pues a Él no le va a agradar. Ese es el principio, muy simple, ¿no? A lo mejor estamos ofreciendo la mejor música, los mejores arreglos, los mejores acordes, pero si no estamos en obediencia a Dios, a Él no le agrada. Lo que mencionaba en la enseñanza que me tocó anteriormente, de fuego extraño. Podemos estar trayendo fuego y pues es fuego, pero si estamos actuando de manera independiente, sin sujeción a la autoridad, haciéndolo como se nos antoja, pero bonito, a Dios no le agrada. Nadie dijo amén, pero está bien. Están loading, así, cargando. Al final del versículo vemos que meditar en las misericordias de Dios para ofrecer todo nuestro ser en sacrificio vivo, separado para Dios y en obediencia, es nuestro culto racional. Adoración inteligente, dice en algunas versiones, o adoración con sentido, pero yo lo conecto con Juan capítulo 4, verdadera adoración, sacrificio vivo, es vuestro culto racional. ¿Qué tenía en mente Pablo? Pues ahí sí pensaba en los romanos y todos los cultos en los que ellos estaban involucrados, cultos paganos en donde habían adoración falsa, por supuesto, y rituales inmorales terribles. Esos son cultos irracionales. ¿Has estado en cultos irracionales? Yo, muchos. Y ponemos énfasis en esos que son así como muy, muy locos, ¿no? Pero también hay cultos irracionales que son muy ordenados, o que pueden ser muy ordenados o muy excelentes musicalmente, y son irracionales porque a Dios no le son agradables. En cambio, la verdadera adoración tiene como base a Dios y como fin a Dios mismo. Repito, la verdadera adoración tiene como base a Dios, sus misericordias, y tiene como fin a Dios mismo. Es aquí donde podemos entender que la adoración y la alabanza no tienen tanto que ver con un estilo de música. ¿Cuál es el estilo de música que le agrada a Dios? A Dios le importa tu vida, ¿sí? Y esto no es licencia para que utilices la Macarena cristiana, ¿no? Así de old soy, ya no tengo temor reconocerlo. A Dios le interesa nuestra vida. El estilo es algo subjetivo. Como dije, en unos lugares puede ser escandaloso algo que en otros lugares es lo más normal. Es algo subjetivo. La adoración y la alabanza tienen que ver con vidas que se someten a la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Para ir concluyendo, al Señor le importa todo nuestro ser. Digan, todo mi ser, todo mi ser. Que nuestro espíritu sea guardado irreprensible, es lo que le importa a Dios. Que mi espíritu sea guardado irreprensible, guardándolo. Que mi mente, que mis pensamientos sean utilizados y dedicados a Él. En esto pensad, dice Pablo, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, etcétera, ¿no? Que mis pensamientos sean dedicados a Él y que mi cuerpo le glorifique. ¿Cómo? Viviendo en santidad. Y espero que de esta enseñanza lo que se te haya quedado, o lo primero que se te haya quedado, es que santidad no se limita únicamente a no tomar, no fumar, no bailar, no ir a la América, cosas como esas, ¿no? Santidad no tiene solo que ver con no hacer cosas. Santidad tiene que ver con considerar todo mi ser y dedicárselo al Señor.
Ese es el punto de partida de nuestro servicio al Señor. Para usar nuestros dones en la iglesia, el punto de partida es esto. O sea, si no empezamos por aquí, ni para qué continúes, ni para qué empieces el ministerio de alabanza. ¿Y por qué digo esto? Porque decía que Romanos del 1 al 11 habla de teología profunda. Al final del 11 irrumpe en alabanza. Del 12 en adelante empieza con lo práctico, hablando de nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, adoración inteligente, con sentido. Y luego en el siguiente versículo habla de no conformarnos al mundo. Y del 13 en adelante habla acerca del uso de los dones. ¿Te fijas cómo para el Señor es importante el conocimiento de la palabra, adoración, santidad y luego los dones? El problema es que hemos invertido todo el asunto y ponemos primero los dones y luego todo lo demás. ¿Sí lo vas captando? Para finalizar, te voy a invitar a que te pongas de pie y medita por un momento en las misericordias de Dios, en lo que Él ha hecho por ti. Y qué buena oportunidad para recibir, para no estar arriba de la plataforma preocupado por las cosas técnicas. Qué bueno es separarnos y tener un tiempo en el cual seamos ministrados, tener un tiempo en el cual reflexionemos en esto que es lo primero con lo que nos encontramos cuando conocemos a Cristo, en sus misericordias, en las misericordias de Dios. Cierra tus ojos y si quieres levantar tus manos y darle gracias por sus misericordias, por lo que Él ha hecho por ti, porque siendo pecador, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, murió por todos los pecadores. Y gracias, Señor, porque en tu tiempo alguien me predicó el evangelio y yo vine a creer, Señor, vine a ser tu hijo. Gracias por tu misericordia y tu perdón. Gracias porque esas misericordias son nuevas cada mañana, y aún después de haberte conocido y haber nacido de nuevo, tú nos llenas de misericordias, perdonando nuestras faltas, perdonando nuestros pecados, perdonando nuestra impureza y eso que seguimos haciendo, que nuestro cuerpo desea hacer, que nuestro espíritu no desea, pero que nuestro cuerpo nos lleva a hacer. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Puedes ahí en silencio, si gustas, en tu mente o audiblemente pedirle perdón al Señor por cualquier cosa que hayas hecho con tu cuerpo que a Él no le agrada, con cualquier forma de deshonra a tu cuerpo. Puedes decirle al Señor: Señor, perdóname y lávame. Hay perdón en Él, hay restauración en Él. Él no te mira para condenarte, sino Él te mira con compasión, diciendo: yo sé que no puedes tú mismo, cuentas con mi gracia. Y cuando caemos y nos levantamos, nos arrepentimos, Él nos perdona, Él nos limpia y nos vuelve a restaurar. Esto es a colocar en el lugar en donde estábamos. Así que no permitas que la acusación, la condenación, la culpa aplasten tu vida, te saquen de la carrera. Pide perdón, arrepiéntete, levántate y dile: Señor, seré un sacrificio vivo. Por tu gracia, cada día seré un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. No quiero adorarte de forma irracional. No quiero únicamente perder el tiempo haciendo cosas, sino que quiero adorarte en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias porque Él es el santuario, Él es el sacerdote y Él fue el sacrificio. Gracias porque tú, Señor, me has hecho santuario de tu espíritu. Gracias porque tú me has hecho un sacerdote para proclamar tu grandeza y me llamas a hacer el sacrificio vivo. Lo seré. Puedes decirle: lo seré, Señor. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor por su misericordia. Amén.